Cuando nosotros vemos estas imágenes, por lo mismo de que son parte de nuestro contexto, empezamos a detectar ciertos elementos que se conectan con cuestiones que estamos viviendo, con cuestiones que nosotros podemos interpretar. Podemos interpretar porque sabemos quién es la persona que está en el centro, porque sabemos quiénes son algunas personas que están presentes del lado derecho, del lado izquierdo. Vamos a iniciar lo que sería precisamente el análisis psicológico de esta imagen que es sumamente actual. Este análisis es un poco incompleto, que sí vamos a ver varias cosas, pero es un poco incompleto precisamente porque dentro de lo que sería la primera actividad para lo que habíamos dicho de incrementar la cantidad de horas, dentro de esa primera actividad sería que ustedes tomaran como referencia este análisis y lo complementaran esos elementos que están quedando probablemente un poco incompletos y generen lo que sería el análisis psicológico con lo que ya se está exponiendo y con otras cuestiones. Regresando a esta parte, composición general. Es un mosaico visual organizado en forma circular. Eso es lo primero que nosotros vemos ante nosotros. En este elemento, en este mosaico visual, hay diversos elementos individuales. Estos elementos individuales se conectan alrededor de temáticas comunes. Los colores dominantes son el rojo, el negro y el blanco. Cuando nosotros tenemos estos colores, como lo vamos a seguir desarrollando en las siguientes diapositivas, no tenemos una sola paleta de colores. Tenemos en este caso colores que son neutros, como son precisamente el negro, el blanco, incluso las tonalidades de grises son precisamente colores neutros. Y tenemos el rojo, que el rojo es un color cálido. Cuando nosotros tenemos nada más una paleta, eso tiene ciertas implicaciones. Cuando tenemos combinaciones de paletas, esas combinaciones de paletas, las más principales, digamos, las más comunes, se va a hablar de ellas también en el video complementario. Pero cuando nosotros combinamos paletas, en este caso la combinación de estas paletas nos va a aportar un contraste que en este caso es dramático, un contraste dramático esta composición, sobre todo porque los colores neutros van a intensificar el efecto del color cálido que en este caso es el rojo y todas las sensaciones que genera el rojo. Estos son los primeros elementos que tenemos en esta composición general. Los siguientes elementos, los elementos principales, son los rostros de figuras destacadas, políticos y líderes mundiales figuras destacadas. Tenemos íconos económicos como son los símbolos de moneda, como el dólar, el yuan, gráficos de líneas, edificios corporativos, estos edificios que vemos aquí abajo de Saturno, tenemos esos elementos. También tenemos temas tecnológicos y científicos, tenemos microchips, tenemos un cohete, tenemos una estructura atómica, tenemos incluso aquí también un auto eléctrico, lo que se asemeja a un auto eléctrico. Tenemos esos elementos. Dentro de los elementos principales tenemos también esta cuestión, representaciones simbólicas del tiempo. Tenemos el reloj de arena, que es precisamente este que está aquí. Tenemos el poder que se representa con el puño cerrado y el ojo que todo lo ve, el ojo vigilante que representa el control. También tenemos por aquí una nariz, tenemos por aquí una sonrisa. El planeta Tierra también aparece en más de una ocasión. Si nosotros retomamos esta cuestión de la forma circular, sería, por así decirlo, una primera representación de la Tierra. Tenemos esta parte donde está el continente europeo, está África, está Asia, está Oceanía y esta otra parte donde está América. Tenemos en ese sentido mínimo tres representaciones de la Tierra. Además de eso, tenemos lo siguiente, la forma circular, o bueno, ya vamos a empezar a explicar lo que habíamos visto en las diapositivas anteriores. La forma circular nos da esta percepción o genera esta situación de la unidad e interconexión. Lo que en este caso se está buscando generar es la interrelación de las temáticas presentes en este collage. También se asocia con el ciclo, con la naturaleza recurrente de los desafíos globales, porque al final de cuentas es eso. Son diferentes desafíos globales que van teniendo esta serie de ciclos en los cuales tenemos crisis económicas, después tenemos momentos de bonanza, después nuevamente tenemos crisis, cuestiones así. De hecho, cuando vemos este elemento de aquí,
este elemento de acá, este elemento de aquí, es precisamente eso, los ciclos económicos. Y todo esto, digamos, precisamente dentro de esta forma circular, en donde hay una serie de elementos que nos ayudan a entender qué son los desafíos mundiales. Hasta cierto punto, cuando nosotros tenemos una forma circular, tenemos cierta neutralidad, pero es hasta cierto punto, porque el círculo, si bien evita jerarquías visuales, no nos podemos escapar de esa situación de que el círculo tiene un centro. Y en este momento, en el centro, lo que vemos es precisamente, digamos que aquí estaría el centro, lo que vemos es esta cuestión del gráfico y la figura de Donald Trump, esta cuestión del dinero, elementos que precisamente están ahí y que en cierta forma también están más o menos conviviendo con lo que sería este ojo y incluso este elemento radioactivo, si le vemos, si digamos nosotros tomamos esto como un ojo, tomamos esto como otro ojo y tomamos esta nariz, bueno, a ver, dejen, lo complementamos así, por así decirlo, incluso acá abajo tenemos la boca. Entonces, son varias cuestiones que nosotros podemos ir viendo conforme vamos describiendo, conforme vamos analizando, conforme vamos detectando. Pero regresando a esta parte de la neutralidad, en este punto central, aunque sí nos genera esta cuestión de que no hay tantas jerarquías visuales, por lo mismo de las características del círculo, no podemos escapar a esa situación de que el círculo tiene un punto central y que de ese punto central, esta cuestión de las jerarquías visuales, se supone que el círculo tiene eso, a partir de lo que sería principalmente su punto central, de ese punto central hacia cada uno de los lados del círculo es la misma distancia, pero independientemente de eso, volvemos a lo mismo, hay un centro. También tenemos esta parte de que evoca el globo terráqueo, incluso con lo que acabamos de colocar, de que igual este es un ojo, este es otro ojo, la nariz, la boca, también evoca la forma de una cabeza, la forma de, o la cara, cuestiones similares. Pero son cuestiones que precisamente nos remite esta cuestión de la forma circular y de todo el tipo de significados que podemos asociar a esta forma circular. De ahí nos vamos a las temáticas comunes. Estas temáticas comunes son el poder político y la geopolítica. Por eso vemos a personajes como Trump, vemos a personajes como Putin, vemos a personajes como Hillary Clinton, vemos esta cuestión de precisamente el yuan, vemos el dólar, vemos esta cuestión de los líderes, de cómo dentro de esta situación entre los líderes hay todo este tipo de disputas entre lo que ellos consideran que es el mejor modelo para la humanidad y cuestiones similares. Hay economía y desigualdad que también está representado por ciertos elementos como lo es esta cuestión de las fluctuaciones económicas, ciencia y tecnología que son precisamente de las temáticas comunes, medio ambiente y planeta también está representado al momento que vemos ciertos elementos como esta cuestión de la fábrica que está aquí, del auto eléctrico, incluso de esta serie de elementos como lo es la energía atómica, cuestiones similares. Además de eso, vemos emociones y narrativas humanas dentro de esta representación que viene también muy de la mano de los colores, de cómo estos colores generan ciertos efectos. De ahí vamos a los colores precisamente. El negro y el blanco, como dijimos, son neutros. Esta base, estos elementos neutros van a resaltar los efectos de los colores cálidos o fríos. En este caso tenemos un color rojo que es dentro de la paleta de los cálidos, el que utilizaron para la portada. El rojo se asocia con el dinamismo, la intensidad y la pasión, digamos que son sus principales significados, tiene más significados. Cuando nosotros tenemos rojo sobre blanco, esto nos da también la percepción de claridad y energía controlada. El rojo sobre negro, más que nada, es el poder, la urgencia, el drama, el conflicto o la crisis. Tenemos en este caso esta cuestión del puño. El puño es precisamente rojo sobre negro. El fondo es negro, el puño es rojo. Eso nos lleva precisamente al conflicto. Lo que habíamos comentado, el puño en muchos aspectos puede llegar a ser precisamente como que un símbolo un poco más actual,
porque el puño se conecta mucho con la resistencia, se conecta mucho con la lucha, se conecta mucho con los movimientos sociales. Negro, blanco y rojo, a final de cuentas, nos remiten emociones intensas pero equilibradas. Lo que se busca con esta combinación es captarle la atención e impactar emocionalmente al espectador. El espectador lo ve y al momento que lo ve le llama la atención. Es, digamos, recursos que se han utilizado no en esta época, sino en el siglo pasado también se utilizaban. Esta elección de los colores. De ahí nos vamos, dentro de lo que habíamos dicho, tenemos toda esta cuestión, por lo que habíamos visto, esta situación de la iconografía, de la descripción, después habíamos hablado de revisar en libros cuestiones similares. De ahí nos vamos ya un poco más a la iconología. En la iconología existe una narrativa sobre la complejidad y los desafíos del mundo contemporáneo. Aquí al momento de hablar de esta narrativa, nosotros recuperamos los ejes temáticos que habíamos comentado en la iconografía. Estos ejes temáticos que es poder político y geopolítica. Dentro del poder político y geopolítica, los rostros se asocian con la lucha de poder entre naciones, ideologías y liderazgos individuales. Tenemos el cohete que tenemos también en la imagen, se relaciona con la carrera armamentística o se suele relacionar con eso, o tecnológica entre las potencias globales. En este caso se suele relacionar mucho con eso, con la carrera armamentística. El ojo tiene que ver con el control, la vigilancia masiva, la vigilancia por parte del Estado hacia los ciudadanos. En relación a la economía y desigualdad, que era uno de los elementos que rescatamos en la iconografía, los símbolos económicos que mencionamos antes representan el crecimiento y las crisis económicas globales. También cuando se coloca esta parte de yuxtaponer los gráficos ascendentes y descendentes, eso nos da a entender que hay inestabilidad económica y también que hay polarización de la riqueza. En muchas ocasiones también esta situación de que algunas monedas tengan una mayor valorización, en ocasiones se va a ver reflejado también en que otras monedas se desvaloricen, que pierdan su poder adquisitivo, ya sea por periodos muy grandes o por periodos tal vez un poco efímeros, tal vez un poco que es el plazo de una semana o cuestiones así. Pero tiene que ver también con toda esta cuestión de la inestabilidad económica y cómo ciertas decisiones generan esas fluctuaciones en el mercado. En relación a la ciencia y tecnología, tenemos los microchips, tenemos la estructura atómica, el cohete, que son avances tecnológicos y que estos avances tecnológicos pues, pueden generar transformaciones. El reloj de arena también nos lleva a esta cuestión de que puede ser una cuenta regresiva en desafíos como el cambio climático o los límites que hay que poner al desarrollo tecnológico. De ahí nos vamos a medio ambiente y planeta. Las representaciones de la Tierra subrayan la conexión de los temas con el destino del planeta. Además de eso, el rojo se asocia con crisis ambientales o peligros globales. Cuando tenemos en este caso esta situación del fondo rojo en el continente africano, europeo, asiático y también Oceanía, eso nos lleva precisamente a esta cuestión de los peligros globales. Peligros globales como puede ser una enfermedad. Aquí es donde también conectamos precisamente esta situación de que al lado de esta representación del mundo aparece una jeringa. Esa jeringa puede tener que ver precisamente con un proceso de vacunación que actualmente en este contexto en donde nosotros vivimos tenemos muy presente lo de la pandemia. Si actualmente nos dicen de determinada parte del mundo va a haber una enfermedad que va a requerir vacunación y esa enfermedad que va a requerir vacunación tiene un alto riesgo de expandirse por todo el mundo, por las experiencias que nosotros tenemos, eso nos pone en alerta, eso nos pone en una situación de vulnerabilidad, porque lo acabamos de vivir. Si eso nos lo hubieran dicho en el 2018, muy probablemente hubiéramos dicho, "Ay, pues eso lo resuelven rápido, yo de qué me preocupo, ya eso no me va a afectar". Actualmente, por lo que ya vivimos, por nuestro contexto, este tipo de cuestiones sí nos pueden llegar a generar un mayor impacto. Por eso volvemos a lo mismo. Cuando vemos este tipo de imágenes que ya tiene que ver con nuestro contexto, con lo que estamos viviendo actualmente, eso nos ayuda a entender más el poder de la iconografía, el poder de la iconología y cómo dentro de determinadas imágenes se pueden
expresar ciertos significados, ciertas cuestiones con base en conjuntar elementos con un carácter simbólico, elementos que nos remiten a ciertos conceptos, a ciertas representaciones abstractas. De ahí nos vamos a lo siguiente, que son las emociones y narrativas humanas. El puño cerrado, que como hemos dicho, la resistencia, la lucha, los movimientos sociales, los conflictos humanos, es, digamos, también es precisamente uno de los, o son los significados que se suelen asociar al puño. Los conflictos humanos, no estamos hablando necesariamente de esta cuestión de la resistencia y la lucha de los movimientos sociales. En el caso de México, cuando fueron esta situación de los sismos por ejemplo, el de 2017, se utilizaba mucho esa situación en las labores de rescate. Se cerraba el puño y se cerraba el puño sobre todo cuando se estaban removiendo los escombros y se empezaba a detectar algún tipo de ruido, algún tipo de voz. Se cerraba el puño y se hacía una cadena en la cual todos cerraban el puño precisamente para que todos se callaran. Y al momento que todos se callaran, que se generara el silencio, poder detectar si esa voz proviene de alguna parte cercana donde estamos quitando los escombros, para enfocarnos a ese sitio, quitar los escombros, salvar a las personas y continuar con las labores. Entonces, por eso nos estamos refiriendo a conflictos humanos, porque no necesariamente siempre tiene que ver el puño actualmente con la lucha, con los movimientos sociales o con la resistencia. También puede tener que ver con este tipo de desastres de tipo natural, en el cual las mismas actividades para remover los escombros toman esta serie de símbolos para no decirles cállense todos, simplemente yo en las actividades lo alzo, todos entienden el significado, actúan en consecuencia y eso nos permite organizarnos. Entonces, bueno, tenemos esa parte de los conflictos humanos. Vamos a lo siguiente, el contexto histórico-social. El estilo visual. El estilo visual, anteriormente estuvimos hablando de Madonna Benoist, del sfumato, cuestiones así. Aquí tenemos combinación de colores contrastantes, lo que ya habíamos mencionado en lo iconográfico. Ahora estamos lo iconológico, contexto histórico-social para después pasar a la interpretación. Tenemos rojo, negro, blanco. El estilo de collage, de la misma forma que estábamos hablando del humanismo, del renacentismo, en este caso nos recuerda al constructivismo ruso. Lo que hace aquí es generar una representación gráfica en donde, o bueno, esta representación gráfica fue utilizada principalmente para la propaganda política. Lo que habíamos comentado, en la siguiente sesión vamos a hablar de propaganda política, propaganda económica. Lo que hace es más que nada reforzar lo referente a la lucha ideológica y al conflicto global. Ya cuando tenemos elementos que nos remiten a la propaganda política, ya esos elementos de propaganda política nos están precisamente remitiendo a este tipo de disputas, a este tipo de situaciones. Al momento que se recupera este estilo visual, nos lleva a ese tipo de sensaciones. El contexto actual, la imagen representa los desafíos del siglo XXI, de esta primera cuarta parte, todavía estamos en la primera cuarta parte, como lo son las tensiones geopolíticas, el impacto de la tecnología, las crisis ambientales, las desigualdades sociales. La forma circular nos transmite la interconexión de los ejes temáticos. Todos estos elementos están conectados. No es que podamos en su momento abordar algunos de manera aislada, sino que sí tenemos que prestar atención a cómo van interrelacionando para tener unos proyectos de intervención que sean efectivos. De ahí vamos a lo siguiente, que sería el impacto cultural. La imagen nos trae a la mente, porque nos trae a la mente que el poder, la economía y la tecnología se entrelazan con los problemas sociales y ambientales. La disposición lo que hace es reforzar que estos problemas son globales y no pueden entenderse de forma aislada. En este caso, volvemos a lo mismo. Es algo que tenemos muy presente, es el contexto donde nosotros vivimos y es por eso que se tomó de ejemplo, para que pueda ser un poco más accesible, un poco más inmediato, para que se genere lo que habíamos dicho. Cuando se coloca la Madonna Benoist, las personas que están viendo la Madonna Benoist se identificaron con ella. Nosotros al momento de ver esta imagen que tiene que ver con nuestro contexto, podemos identificarnos con lo que está sucediendo, podemos tomar incluso ciertas temáticas
para precisamente trabajar en ellas, para precisamente informarnos desde nuestro ámbito individual y posteriormente incluso integrarnos a proyectos colectivos. De ahí vamos a lo siguiente, que sería la conclusión. Esta imagen sintetiza los desafíos y tensiones globales contemporáneos, la representación de temas como el poder político, la economía, la tecnología y la sostenibilidad ambiental en un formato simbólicamente interconectado, lo que hace es invitarnos a reflexionar sobre la naturaleza compleja y entrelazada del mundo actual. La elección de estos colores intensos y de elementos visuales impactantes, lo que hace es evocar un sentido de urgencia y conflicto. Volvemos a este juego, a esta utilización consciente de los colores neutros con este color cálido como es el rojo. Eso nos lleva a la urgencia. Ese es el efecto que da, la urgencia al conflicto. Esto se asocia con los debates globales más apremiantes. Es, digamos, lo que se busca al momento de generar esta combinación.